valiente que no teme a lo que siente. Señor oficial, con todo respeto, mire, yo no me llamo Jesús Matamoros, tampoco me llamo el Mesías ni nada de eso. Mi nombre es Miguel Valdés, señor. Al fin te encontramos. Pero, señor, le estoy diciendo que están cometiendo un error. Están deteniendo a la persona equivocada. Yo ni siquiera sé cómo llegué aquí. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga será usada en su contra. Es que usted no tiene derecho a detenerme, señor. No he cometido ningún delito, por favor. El verdugo. ¿Por qué pone esa cara? ¿Para qué se tapa? Si anoche recorrí cada rincón de ese cuerpo, con un beso, una caricia. La verdad, yo pensé que iba a ser una noche apasionada, pero fue una noche salvaje. No me digas salvaje. ¿Está bien? No lo vuelvo a decir. Yo sí quiero confesarle la verdad. Soy un caballero y no debería hablar de esto. Pero usted ha sido la mejor amante que he tenido. Y eso que he tenido varias. Yo no me acuerdo de nada. Bueno, a lo mejor porque tomó demasiado. Y el trago, el alcohol hace que uno se desinhiba. Es más, salí de la habitación y yo ya pensaba que estaba dormida. Y cuando regresé, era puro fuego. ¿Cómo puede ser que no lo recuerde? Qué lástima. Porque yo recuerdo absolutamente todo. Todo. Recuerdo cada caricia, cada beso. Recuerdo absolutamente todo lo que hice. Y usted es mía. Al fin. Es mía. Chiquita preciosa. Ya no confío en ti. Y yo no sé si esto de tu tío es cierto o no. Pero me voy a ir. Claro que es cierto. Claro que es cierto. Está a punto de llegar. Si quieres lo llamo. No, ya no necesito que lo llames. Yo voy a recuperar a mi hija con o sin tu ayuda. Y no debiste besarme. Perdón, Sammy. Ya te dije que fue un impulso. Ah, ¿un impulso? Pues mucho menos te perdono. Willy tenía toda la razón. Tú nunca quisiste ayudarnos. ¿Te acuerdas de nosotros, Gael? ¿Qué te pasa? ¿Ahora qué te mandó Bernardo? Yo no puedo creer que Sammy sea capaz de esto. Bueno, no entiendo de qué hablas. Este maldito desgraciado traidor. Asqueroso. Ay, a ver. Ya sabes cómo es Bernardo. Se anda inventando cosas. Déjame ver. Sí, es Samantha. Ese es Gael. Ese es un imbécil, un traidor. Un maldito asqueroso. ¿Qué es esto, Gael? Son unos amigos que han venido a cobrar una deuda. Pero les juro que les voy a pagar hoy, sí. Si contestas, le vuelo los sesos a nuestro amigo. No me contesta. No contesta el celular. Bueno, sí, seguramente debe estar ocupada. ¿Ocupada? ¿Ocupada? ¿Dónde? ¡Lo voy a matar a ese imbécil! ¡Willy! 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 Señor, por favor, evidentemente esto es una trampa. Mi nombre es Miguel Valdés y usted no tiene ningún derecho a detenerme. Se acabaron tus aventuras, Mesías. Pasarás muchos años en la cárcel. No soy ningún Mesías, señor. Yo vivo en Los Ángeles. Soy guardaespaldas. También fui policía en la Ciudad de México. ¿Qué hacías por aquí? ¿Turismo? No, el verdugo me trajo. Aquí dice bien clarito tu nombre y apellido. Jesús Matamoros. Y esta es tu foto. Porque definitivamente, ¿eres tú? ¡Pero eso es falso! ¡Vamos!
A ver, Ponte, usted sabe que soy de gatillo fácil y le tengo muchas ganas. Usted mató a mi Ofelia, a mi amada Ofelia. ¿Viniste a matarme? No lo sé. Me enteré que estaba aquí y me dieron ganas de venir a visitarlo. Vine a buscar a Miguel. Uy, qué tierno. Lo extrañaba, ¿no? Ustedes están completamente locos. Por lo menos puedo saber si está vivo. Sí, sí está vivo. Bueno, creo. Valdés es un hombre de mucha suerte. El verdugo le prometió a Fabiola no matarlo. Por favor. Yo no creo en las promesas del verdugo. Hace mal, muy mal, porque el verdugo es un hombre de palabra. Como yo, que me prometí a mí misma vengar a mi Ofelia. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Dispara. A ver, espera, no. No, no lo mate. Lo quiero para mí. Por Dios, Ángela. ¡Hey, reacciona! ¿Quién te llamó? ¿Quién era? Era un hombre. No sé quién era, pero me pidió un rescate por Juan Marcos. Pero es que eso no puede ser. ¿Juan Marcos está muerto? ¿Y si está vivo, Minora? Si Juan Marcos está vivo... A ver si tu familia paga por ti, gringo. ¿Con quién hablaste? Con una mujer. Parecía muy afectada. Puede ser tu mujercita, ¿no? No, no puede ser mi mujer. Está muerta. Fernanda, doña Victoria, como se llame, la mató. Ay, Minora, si Juan Marcos no murió. Si solo fue una mentira de Fernanda. Ya sabemos lo siniestra que es. Ven acá. No te ilusiones, ¿eh? Aunque me duele en el alma, esa gente y mi hija son capaces de cualquier cosa, ¿eh? Pues yo tengo esperanzas. Solo hay que esperar a que vuelvan a llamar. Ay, que esté vivo, Dios mío. Ángela Valdés era una gran mujer. Fernanda me la arrancó. Por su memoria y por mi hermana, es que soy capaz de darte todo lo que me pidas. Por mí te puedes llevar eso. Tiene que alimentarse. No quiero comer. Y además, ¿para qué? Si solo quiero estar muerta. A ver, Rosario. Le voy a hacer que coma. No me tenga miedo. Lo que menos quiero es lastimarla. Todo lo contrario. Consentirla. Amarla. ¿Cómo está Miguel? Otra vez Miguel. ¿Hasta cuándo? Miguel, Miguel. ¿Solo piensa en él? No. También pienso en mi familia. En Ricitos, en Juan Marcos, en ese hermano que nunca pude disfrutar. Pero sí, no puedo respirar si no tengo noticias de Miguel. Valdés, Valdés, Valdés. ¿Hasta cuándo, Valdés? Hasta saber si está vivo. Está vivo. Y pronto se lo voy a demostrar. Tranquilo, Matamoros. En este pueblo rige la ley. Y si eres inocente, no tienes nada que temer. Por favor. Es evidente que esta es otra trampa del verdugo. Esos documentos no son míos. Alguien me los plantó. Ya lo veremos. Yo no sé ni siquiera quién es Jesús Matamoros. El Mesías, un narco muy peligroso y buscado. Pues ni la menor idea. Buenos días. Aquí tiene a su defendido, el licenciado Orozco. ¿Qué? Estos
es una locura, por favor. Yo no necesito un abogado. Tengo la verdad de mi lado. Yo solo me puedo defender. Se acabaron tus andanzas, Mesías. Pasarás el resto de tu vida en una mugrosa cárcel, con o sin abogado. Perdón, licenciado. Ya lo vio. Encima de todo, resistencia a la autoridad. Por favor, chicos, bajen las armas. Yo les prometo que le voy a pagar a su jefe todo hoy, pero por favor, bajen las armas. Por favor. Mi jefe no va a seguir esperando. Tranquilo, amigo, podemos hablar. Esto se puede resolver. Ángela, ya está decidido. Me voy a Colombia. Óyeme, si antes estaba convencida, pues ahora lo estoy más. Voy a hablar con Fernanda. A mí no me puede mentir. Si Juan Marcos está vivo, te lo juro que lo voy a saber. Yo no me quiero ilusionar, pero por otro lado no dejo de pensar que sí está vivo. Nada más tengo que ver cómo le hago con el dinero. ¿Cómo es que le pida ayuda a Willy en caso de que tenga que pagar ese dinero? Antes de darle un centavo, asegúrate que todo esto no sea una trampa, ¿eh? Sí, pero yo estoy dispuesta a lo que sea para que esto no sea un sueño, Dios mío. Imagínate que mi Juan Marcos esté vivo. Ay, sí. No quiero comer. Sí que eres difícil. Cuando hagan el depósito, voy a llevarte a Bogotá. Puedo dejarte en la embajada de los Estados Unidos. Quiero que ayudes a Fabiola y a Miguel. Eso también es parte del trato. Cuando ellos lleguen de regreso, te voy a dar 1 millón más. Resultaste generoso, Arroyito. Podría darte toda mi fortuna por la libertad de mi familia. Voy a darte un pequeño adelanto. Lo que dijiste de tu mujer no es cierto. Doña Victoria no la mató. Ella regresó a Los Ángeles. ¡Suéltenme! Déjenlo ahí. Yo personalmente me voy a ocupar de él. Le hablé con mi hermano el Tucán. Hoy mismo le soluciona lo suyo. Gracias, Canario. No sabes lo que deseo volver a ver a mi bebé. Qué placer tenerlo enfrente mío, oficial Ponte. No sabe el placer que me da. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hace calor, ¿no? Mucho calor. ¿Quién es? ¿Tú? Hola, Fabiola. Eres la oficial. ¿Qué haces aquí? Yo soy la mamá de Jessica. ¿Cómo? Es una historia muy larga, pero estoy aquí por mi hija. Entonces tú me puedes ayudar. Te lo ruego, Laura, te lo suplico. Necesito encontrar a Miguel. ¿Qué les pasa a ustedes? ¡Soy inocente! ¡Valdés! Disculpe. Matamoros. Mire lo que hizo usted, Valdés.
Se metió entre la mitad de mi chiquita preciosa y yo. Prometí que lo iba a dejar en el fango y ahí está. Y yo en el paraíso. Llama a la policía, Gael. Sammy, déjalos ir. ¿Cómo que déjalos ir? Llama a la policía ahora mismo. Déjalos ir, por favor, déjalos ir. Les juro que les voy a pagar todo hoy. Deja de jurarles y llama ahora mismo a la policía y denúncialos. Sammy, por favor, tú no conoces a estos tipos. ¡Me van a matar! Lárguense. Sammy, perdona. Todo esto lo hice porque necesitaba dinero. ¿Qué fue lo que hiciste por dinero? Yo te puedo explicar.